Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Daniel. Buenos días, Hola, profe. José. ¿Qué es lo que, Daniel, qué es lo que dice ahí ese mensaje que tienes en... No lo alcanzo a leer. Dice que Supongo que será leíble, es lo primero. la crisis no es sanitaria, no tenemos gobierno, no tenemos rectoría. Ya, es dura. Ya. Bueno. Es por la huelga de hoy, profesor. ¿De cuándo? Es por la huelga de hoy que llamó la CUT. Ya. Bueno. Felipe Ojeda, ¿cómo está Felipe? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Bien también. Qué bueno, profe. Yo en estos momentos me encuentro en los Andes. Estoy apoyando un servicio de mantenimiento a una empresa que está, a una empresa que está permanente, pero que está haciendo todo el trabajo de una parada de planta. Un black, digamos, es una parada de planta bien amplia de todas las instalaciones de lo que es Codelco Andina. ¿Ya? Así que trabajando, digamos, en ese tipo de cosas y que están muy relacionados con la materia que nos convoca. Buenos días, Javiera, también. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Bien. ¿Dónde está usted, Javiera? En Concón. En Concono. ¿Es vecina mía usted? Sí. Ya. ¿En qué parte Concón? En Bosque. Más vecina todavía. ¿Y en qué calle? En Los Prunos. No la conozco. Eso. Liquidambar. ¿Mm? Liquidambar. Ah, sí, por ahí. Pero somos del barrio, por lo menos. Sí. Hola, Ángel Valdés. Hola, buenas. Hola, Ángel. Se colocan, por favor, presente en el chat. Buenos días, Jan Edison Smith. Hace tiempo que no lo saludaba y no lo he escuchado, Jan. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien. Pero ¿por qué has estado tan silencioso? No sé. Hoy participo más. Hoy día vas a participar más. Bueno, están abiertos los espacios para participar. Bueno, señalarles una situación, es comentario nomás para que demos inicio a la clase. Este ramo es un ramo nuevo dentro de la malla, si bien hay muchas materias que son conocidas, que a lo mejor con muchos de ustedes yo las he hablado en diseño, y por lo menos el lenguaje les puede parecer familiar. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho mantenimiento industrial o han hecho otros ramos similares, pero la característica que tienen es que estos ramos hoy día, su diseño ya es para presentaciones y clases que son prácticamente de 70 minutos, o sea, se redujo una enormidad la presentación en clase, por lo tanto, esto muchas veces, y a mí me pasa, casi todas las presentaciones trato de hacerlas o las hacía con 22 láminas para
las clases de 90 minutos. Y la realidad es que muchas veces uno tiene que pasar ahí de manera bien superficial algunas cosas, y muchas veces pasa los títulos, ¿no? Para 90 minutos. Imagínense lo que significa ahora hacerlas en 70 minutos. Entonces, yo una de las cosas que trato de hacer es subirles las presentaciones completas. Por lo tanto, yo les recomiendo en esto, y es por eso que es importante la participación de ustedes, que hagan una lectura de las presentaciones de tal manera de que ahí les empiecen a aparecer las dudas, y las dudas me las traigan y me las planteen en clase. O sea, básicamente, más que presentar, y es lo que yo más o menos estoy haciendo, yo les trato de presentar los títulos de los temas para que se orienten qué es lo que tienen que estudiar y aclararle los lenguajes, pero el aprendizaje hoy día es fuerte, más que en clase, es muy fuerte en el estudio personal. Yo les recomiendo que se tomen de eso, y no solamente en esta asignatura, sino que en general en todas las asignaturas que ustedes deban abordar, ¿ya? Entonces, vale la pena hacer la recomendación, porque en muchos casos yo no profundizo los temas, ¿ya? Y donde de alguna manera se aplican estas cosas es con el desarrollo de las tareas. El desarrollo de las tareas les va generando también las dudas, por eso que es importante que participen y las desarrollen, porque en el desarrollo de las tareas ustedes van a lograr entender cómo se aplican estas materias, ¿ya? En general, los certámenes yo trato de hacerlos también solamente de aplicación. No la parte conceptual se supone que ustedes las manejan los modelos, y que después solamente debieran aplicar. Y esa aplicación es la que uno hace en las pegas mismas, o sea, cuando quiere diseñar un plan de mantenimiento, cuando quiere desarrollar un proyecto de ingeniería de mantención, cuando quiere hacer alguna evaluación, alguna proyección, alguna mejora y algún control. Lo que uno tiene son las herramientas y sabe cómo aplicarlas. Entonces, esa es la recomendación general, dado que hoy día, ¿cierto?, digamos, las presentaciones en clase son de muy corto tiempo. Y creo que, bueno, hoy día también una de las ventajas que tienen ustedes es que tienen muchas herramientas, sobre todo en la web, ¿no?, para abordar los temas. Bien, vamos a entrar en materia. Profe, Dígame. justo antes de que empiece, comentar de que entre las presentaciones que nos mandó para la clase pasada y para ¿Ya? la clase de hoy día, está el salto de clase 6 a clase 8. No sé si Pero será la que... clase, sí, no, puede que me haya equivocado pero la clase 7 básicamente entra, ¿cierto? Y la voy a revisar, si no la voy a incorporar, ¿ya? Porque la clase 7 tiene que ver con todos los temas de tribología y de las técnicas básicas, las técnicas, todo lo relacionado con técnicas básicas, que es lo que vamos a revisar hoy día brevemente. Y que lo que vimos fundamentalmente, y a nivel de resumen, la vez pasada vimos los pasos, ¿cierto? Que inclusive tú me ayudaste, Ivo, en el tema de los pasos relacionados con el mantenimiento predictivo, que lo vamos a repasar ahora. Y mostramos también cuáles son, mostramos también lo que es el gráfico PF. Y algo hablamos y hemos conversado sobre algunas técnicas básicas que las partimos, ¿cierto?, en la primera clase, la primera o la segunda clase, hablando con Dylan precisamente el tema relacionado con algunas técnicas básicas que usaban en GNL. Así que es el tema de las 7, pero yo lo voy a revisar qué es lo que hay, Ivo, ¿ya? Y lo vamos, y si no está, se las voy a incorporar, pero debe estar en la presentación de la clase 7, que fundamentalmente entramos ya a lo que era la unidad temática número 2, donde vemos técnicas básicas, vemos todo lo relacionado con las técnicas básicas para aplicar para el mantenimiento predictivo. Hacemos algunos ejercicios de aplicación en relación al mantenimiento predictivo,
básicamente con todo lo que es el análisis de lubricantes, y también dentro de la unidad temática número 2, quizás la parte más fuerte, está relacionado con todos los procesos operativos de la ingeniería de mantención, los procesos orientados a cómo mejorar, cómo proyectar, cómo controlar, y los procesos relacionados con las aplicaciones de ingeniería de mantenimiento, que no están lejos de las cosas que ya hemos conversado y hemos tratado, ¿ya? Pero voy a tomar ese punto y lo voy a revisar, ¿ya? Entonces, a nivel de unidad temática número 2, hoy día vamos a ver todo lo que son algunas técnicas básicas de mantenimiento predictivo en la parte 1, y en la parte 2 nos vamos a dedicar a hacer un ejercicio de aplicación con la técnica básica relacionada con el análisis de lubricante y limpiezas de lubricante, particularmente todo lo relacionado con la ISO 4406. ¿Alguna otra cosa, Ivo? No, profe, ese era el detalle, porque entre un correo y otro del que nos mandó salía clase 6 y luego clase 8. Ya, lo voy a revisar. ¿Eh? Ya. Bueno, como resumen, es lo que estábamos hablando, lo que vimos fundamentalmente, un tipo de mantenimiento, y a eso se orienta que es el tipo de mantenimiento que fundamentalmente es el que tiene hoy día el mayor grado, al aplicársele, ¿cierto?, da lugar a lo que es el mayor grado de madurez en cuanto a la aplicación del mantenimiento y la ingeniería de mantenimiento. ¿Ya? El mantenimiento predictivo es aquel que predice, y predice en base a una serie de técnicas básicas, ¿no? Que la hemos indicado, ¿cierto? Como son la termografía, le vamos a dar un poquito más de importancia hoy día ya a lo que es el análisis de vibraciones, y la aplicación la vamos a, bueno, en cuanto al análisis de vibraciones, yo pretendo a través de los laboratorios, ya sea que es difícil que podamos llegar a los laboratorios, hacer algún ensayo propiamente tal, pero sí vamos a hacer algunos trabajos de investigación y ojalá podamos aplicar algo de manera virtual. Y ahí vamos a darle importancia a todo lo que son los espectros de vibraciones, a todo lo que es la importancia que tiene el medir la intensidad de las vibraciones. Vamos a conversar también, o vamos a investigar sobre lo que son las frecuencias de vibraciones, sobre cómo yo utilizo estas técnicas vibracionales a objeto de balancear y alinear elementos mecánicos, ¿ya? Entonces, las vibraciones es una de las partes interesantes dentro de los temas a abordar en cualquier materia relacionada con mantenimiento y gestión de activos propiamente tal. Uno de los elementos entendiendo, ¿cierto?, que el mantenimiento predictivo es un mantenimiento que predice a través de estas herramientas, y lo que hace es asociar algún tipo de falla a un síntoma en particular, síntomas que tienen que ver con las temperaturas, síntomas que tienen que ver con las vibraciones, con síntomas que tienen que ver también con los análisis de lubricante. Hay una serie de herramientas para lo que es el mantenimiento predictivo, que tienen que ver muchas veces con temperatura, con herramientas relacionadas con el tema visual, herramientas que tienen que ver también en general con el ruido, con los órganos de los sentidos, por eso que son herramientas del tipo sintomática, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos fundamentalmente lo que es el diagrama PF, ¿m? Y el diagrama PF fue el que analizamos con amplitud en la clase pasada, la clase 7 que conversaba Ivo, donde en qué se basa fundamentalmente en analizar el estado de los activos o el estado de un componente a través de estas técnicas básicas o estas herramientas NDT que se llaman, donde nosotros tenemos dos puntos importantes. El punto P, donde empieza
y que se muestra en la estrella verde, ¿cierto? Donde básicamente nosotros de manera inicial detectamos una caída en el estado del activo a través de estas herramientas sintomáticas. Previamente, ¿cierto? Para llegar a esa detección, yo lo que tengo que hacer es todo un análisis, un análisis de mantenimiento y de ingeniería de mantenimiento relacionado con la búsqueda de qué herramienta es más adecuada para determinar algún tipo de falla. Determinado eso, posteriormente estas herramientas o este tipo de mantenimiento se incorpora al plan de mantención general y aparecen lo que se llaman las rutas de inspección. Y a través de estas rutas de inspección en los distintos equipos y fundamentalmente a los equipos más críticos, si yo encuentro una herramienta del tipo predictiva, la incorporo en esta ruta de inspección, hago los monitoreos y si me encuentro, ¿cierto?, producto de esta medición, como les decía, de vibraciones, de temperatura, vibraciones relacionadas con fisuras superficiales o fisuras más profundas, yo detecto ese punto y ese es el punto P. Ese punto P se refiere, ¿cierto?, al punto potencial de falla. Y el otro punto relevante es todo lo relacionado con el punto donde aparece la estrella roja. En esa estrella roja lo que nos está mostrando es el momento en que va a ocurrir la falla funcional. Ese punto es producto, ¿cómo se obtiene? Es producto de toda una experiencia, de todo lo que son el historial de equipo y el historial de falla que existe, que eso nos permite, ¿cierto? Lo asociamos, ¿cierto?, a algunos parámetros, determinamos el punto P y luego, ¿cierto?, proyectamos cuál va a ser el punto F, es decir, dónde nos vamos a encontrar ya con la falla funcional. Y ese intervalo entre el punto P, donde yo detecto la falla, digamos, detecto el inicio del deterioro del equipo, dado que el nivel de temperatura o el nivel de vibraciones, la intensidad de vibraciones me está indicando, ¿cierto?, que empezamos a tener un deterioro, un punto de deterioro del equipo sin que exista una falla funcional, es decir, los parámetros operacionales están dentro del estándar que nosotros hemos establecido como aceptable para considerar que el equipo está en funcionamiento, ¿ya? Y el punto F ya es el punto donde se va a producir la falla funcional, es decir, los estándares operacionales o algunos de los estándares operacionales que nosotros necesitamos para poder alcanzar los resultados y cumplir la promesa, ya están fuera de lo aceptable. Dentro de ese intervalo PF, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos también todo un plan y procedimientos de medición, de tal manera de que nosotros vamos monitoreando el estado del equipo y que vamos también verificando que no se vaya a producir una aceleración o un aumento, ¿cierto?, en lo que es el estado de deterioro del equipo y pudiera acelerarse la falla funcional. Recuerden que si nosotros tenemos una falla funcional y esa falla funcional afecta el HSEC, alguno llega a agredir el HSEC, nosotros podríamos tener, ¿cierto?, alguna consecuencia que pudiera ser hasta catastrófica. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de no alcanzar la falla funcional. Como también tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, que no signifique que nosotros vamos a caer también en lo que es la destrucción o la falla total del equipo, componente o sistema que estamos analizando. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Esa es la forma como nosotros aplicamos el mantenimiento predictivo. Ahora, el mantenimiento predictivo tiene algunas condiciones. La primera condición es que exista, ¿cierto?, exista una herramienta o una técnica que asocie
algún tipo de falla con esta técnica de medición, porque si yo no encuentro una técnica o una herramienta que me permita monitorear de manera predictiva, ¿ya? Necesariamente, y si estamos hablando, ¿cierto?, del análisis de una falla que me puede llevar a la agresión del HC, yo tengo que bajar de nivel, e ir a un mantenimiento del tipo preventivo. Preventivo, o sea, no voy a predecir, sino que voy a prevenir la falla, para lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un mantenimiento cíclico de reparación o un mantenimiento cíclico de sustitución, ¿ya? Ahora, si yo no encuentro ninguna herramienta del tipo preventiva, ahí necesariamente, como estamos hablando de una falla funcional que me puede agredir el HC, yo necesariamente tengo que, en primer lugar, pensar en lo que es un rediseño, ¿ya? Pensar en cómo yo rediseño el equipo, rediseño el proceso, rediseño el sistema, de tal manera que eso no me lleve a una falla, porque la falla me va a significar una agresión al HC. Entonces, el primer requisito es encontrar una herramienta adecuada que me permita hacer un monitoreo y ese monitoreo asociarlo a algún tipo de falla. ¿Hasta ahí estamos claros? Ian, usted dijo que iba a participar bastante hoy día. Sí, todo claro, profe. ¿Sí? Por lo menos, sí. De Entonces, me eso me interesa... acordaba, Sí, adelante. me acordaba eso de haber escuchado alguna vez también la práctica del diagrama PF. Es que es un diagrama importante y que tiene que ver mucho con la experiencia que vamos tomando en todo esto de lo que es el mantenimiento predictivo, a través de también tener un historial claro de en qué momento yo llego a la falla, cuando el estado del equipo ya se acerca para alcanzar una falla funcional, ¿ya? Ahora, eso, si ustedes se dan cuenta, también depende de las exigencias que yo tenga con el equipo. Es decir, una falla funcional en dos contextos operacionales distintos, la falla funcional del equipo va a ser distinta. El momento de intervención o el diagrama PF va a ser distinto. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que tener bastante en cuenta. Y también tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, la frecuencia de inspección, ¿ya? Porque puede que un equipo, si nosotros tenemos frecuencias de inspección o frecuencias de inspección muy amplias, podemos caer en el hecho, ¿cierto?, que se produjo la falla potencial. Yo tengo el potencial de falla, ¿ya? Y resulta que el intervalo PF es inferior, inclusive en cuanto a tiempo, en relación al tiempo o a la frecuencia de inspección que yo tengo. Entonces, me puedo encontrar que entre una inspección y otra, entre un espacio de inspección programada y otra, yo ya el intervalo PF, como es inferior, me encontré entre medio con la falla potencial y luego vino la falla funcional. Entonces, en diseñar y establecer la frecuencia de las rutinas de inspección también es sumamente importante en esto. Y va la experiencia que tengan, ¿cierto?, los técnicos en relación a este tema del mantenimiento predictivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el intervalo PF yo lo que hago es la programación relacionada con el trabajo de mitigación que debo hacer, de tal manera de restituir la condición del activo y no llegar a lo que es la falla funcional, y mucho menos a la destrucción del equipo. Entonces, y esa programación que yo hago aprovechándome de este intervalo PF, tiene que considerar todo el tema relacionado con los repuestos, tiene que considerar también los espacios para yo hacer la coordinación de parada, ¿ya? Entonces, la otra condición que tiene el mantenimiento predictivo, aparte de que yo tenga una herramienta asociada a una herramienta o una técnica básica asociada a la posible falla, la otra condición, ¿ya? Y por favor anótenla y tenganlas claritas, porque pregunta pegada al certamen también puede ser, oye, ¿cómo yo
aplico, ¿cierto? Y cuáles son las condiciones para aplicar el mantenimiento predictivo, ¿ya? Porque otra condición de aplicación del mantenimiento predictivo está relacionado con que el tiempo PF, el intervalo PF, sea lo suficientemente amplio como para que yo pueda hacer todas las intervenciones relacionadas con retornar a las condiciones, a las condiciones más próximas a la original en cuanto al estado del activo que yo estoy analizando, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Es importante tener un intervalo PF lo suficientemente amplio que me permita a mí programar la intervención. Y el programar la intervención significa que debo tener los tiempos necesarios, las coordinaciones necesarias, los repuestos necesarios y todos los recursos, y todo lo que es los recursos particularmente de personas a objeto que yo pueda hacer la intervención, ¿ya? Y la primera condición, ¿cierto?, es que yo tenga la herramienta, la herramienta o la técnica que me asocia a una falla. Segunda condición, la amplitud del intervalo PF, ¿ya? Señalar también que en cuanto a amplitud del intervalo PF, por eso que muchas veces todos los equipos electrónicos o eléctricos es difícil aplicar el mantenimiento del tipo predictivo. ¿Por qué? Porque el intervalo PF es muy pequeño, ¿ya? El caso, por ejemplo, si yo encontrara una técnica para determinar la falla de una ampolleta, el intervalo PF que tiene entre que yo detecto esa condición y la falla de la ampolleta o de algún elemento o algún componente de iluminación o algún componente de carácter eléctrico electrónico es muy pequeño. Por eso que muchas veces yo lo que hago, ¿cierto?, es permitir que esto falle. ¿Y qué es lo que hago? Adicionalmente, en muchos de los sistemas eléctricos y electrónicos, yo conozco sistemas en stand-by o sistemas redundantes, a objeto de que este tipo de falla no me afecte lo que es la confiabilidad, ¿ya? Y la tercera condición que tiene que estar presente en esto, ¿cierto?, es que para que yo pueda aplicar el mantenimiento sintomático o el mantenimiento condición, ¿ya?, es que los estándares operacionales que yo tengo establecidos, ¿sí?, no se salgan del rango, o que, ya que al salirse del rango nosotros caemos, ¿cierto?, en la falla funcional. Por lo tanto, yo sigo, una vez que yo que hago la medición y la detección del punto P, yo sigo operando a condición que los parámetros operacionales estén en los estándares que yo requiero para alcanzar los resultados, ¿no? Ivo, ¿se entendieron las condiciones o no? Las tres condiciones. Clarísima, profe. ¿Mm? Ok. Felipe Ojeda. Sí, profe, quedó todo claro. Es como el TPM que se trabajaba por lo menos allá en la práctica. Todo lo que es primero lo predictivo y ya después cuando hay una avería o falla se levantaba como una tarjeta roja que se llamaba, y ahí igual mencionar lo que ustedes decían, lo de las hojas de ruta, igual contaban con eso, como hacer la hoja de ruta de cada equipo, subirla al sistema para que se revise como periódicamente. Bueno, y todo eso se incorpora, todas esas hojas de ruta y ese plan matriz de mantenimiento, el plan matriz de inspecciones, está normalmente incorporado a SAP, ¿ya? Sí, Y el exacto. SAP, dentro de lo que es la programación y la planificación de trabajo, va gatillando cada cierto tiempo, ya sea, gatilla, ¿cierto?, todas las inspecciones diarias, gatilla también todo lo relacionado con las inspecciones de rutina que es necesario a lo mejor hacer semanal, que como les digo, depende mucho esta frecuencia de inspección, de acuerdo al tipo de equipo, lo tengo que relacionar con el intervalo PF, ¿ya? Porque de otra manera, como les decía, intervalos PF muy pequeños y que están inclusive al interior, o sea, si yo tengo un intervalo PF que es de 3 días, no puedo pensar,
es de una semana, no puedo pensar que la frecuencia de inspección va a ser de un mes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, antes que podamos hacer alguna intervención, dado que yo tengo un rango, un intervalo PF menor que la frecuencia de inspección, me voy a encontrar de que el equipo ya va a haber fallado. ¿Se entiende eso, Felipe, cierto? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo les recomiendo a los presentes, ¿cierto? Y que le avisen a los compañeros que es muy necesario que ustedes aprendan claramente cómo se aplican y cuáles son las técnicas necesarias para lo que es y así también las condiciones para lo que son la aplicación del mantenimiento del tipo predictivo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consulta? Continuamos. Bueno, todo esto, ¿cierto?, está asociado fundamentalmente en lo que es dentro del modelo, en las etapas 6 y 7, que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, que es uno de los procesos que a continuación vamos a revisar con bastante detalle, porque este proceso, el ciclo de trabajo de mantenimiento, es el que ustedes tienen siempre más a la vista en las empresas, y es donde normalmente está toda la parte ejecutoria y operativa del mantenimiento. Cuando ya hablamos del modelo en su globalidad, estamos hablando, ¿cierto?, estamos hablando de aspectos ya inclusive de carácter estratégico que tienen que ver, y están relacionados con la estrategia de la empresa y cómo yo voy desplegando todas las actividades de mantención de acuerdo, ¿cierto?, a los resultados, a la visión y a la misión que tiene la empresa. ¿Ya? Y destaco también todo lo que es el análisis del ciclo día, porque dependiendo del análisis del ciclo día, es cómo yo también voy estructurando los tipos de mantenimiento y particularmente lo que es el mantenimiento predictivo. ¿Ya? Entonces, considerar también que este modelo de mantenimiento, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en lo que es el mejoramiento continuo. Entonces, dentro de lo que es el mejoramiento continuo y en la búsqueda, que es uno de los objetivos de la ingeniería de mantención, que es la búsqueda de la integridad operacional, nosotros estamos permanentemente a través de lo que es el proyectar, mejorar y controlar el mantenimiento, que son los roles fundamentales, buscando aquellas tareas que nos permitan mejorar productividad, que nos permitan mejorar disponibilidad, que nos permitan mejorar la confiabilidad y disminuir costos, ¿ya? Asegurando siempre los aspectos de sustentabilidad y no agresión al HC. Entonces, esas son tareas que estamos siempre desarrollando, y aquí, de alguna manera, en este modelo de 8 pasos, nosotros tenemos las distintas etapas que tenemos que considerar siempre, porque recuerden, ¿cierto?, que ya nosotros hemos evolucionado fuerte desde lo que es el mantenimiento, más que nada la gestión de activos. Y la gestión de activos es holística, es decir, considera los distintos procesos en su conjunto, es sistémica, es decir, considera la relación entre los distintos procesos, entre los distintos equipos, ¿ya? Y al ser sistémica también va incorporando todas estas herramientas orientadas, ¿cierto?, a lo que va a ser y hoy día está presente lo relacionado con la industria 4.0. La industria 4.0 tiene como pilar fundamental todo lo relacionado con el mantenimiento predictivo. Es por eso la importancia y de alguna manera el por qué exponemos y desarrollamos un poco más el mantenimiento predictivo por sobre el preventivo. ¿Ya? ¿Consultas hasta acá? Para entrar ahora a lo que son las herramientas NDT y el mantenimiento predictivo, que son las técnicas básicas fundamentalmente. Continuamos. Dentro de lo que es la unidad temática número 2, tenemos considerado, ¿cierto?, todo lo que son las técnicas básicas para lo que es el mantenimiento predictivo. Hay técnicas directas que pueden ser, ¿cierto?, las temperaturas,
como pueden ser técnicas visuales, como también hay algunas técnicas más indirectas, donde hacemos el análisis de algunos parámetros, como es el caso, ¿cierto?, del análisis de vibraciones, el caso muchas veces de los temas relacionados con el análisis de lubricante, ¿ya?, que requieren el análisis de algunos parámetros a objetos que podamos asociar ese parámetro, esa técnica básica con algún tipo de falla. Es así, ¿cierto?, que el análisis de vibraciones analiza frecuencia, analiza intensidad de la vibración para detectar algún tipo de falla y hacer las intervenciones respectivas, ¿ya? Dentro de las técnicas básicas más conocidas, y esto está en detalle, ¿cierto? Y eso lo iba a señalar particularmente en las PPT que me reclamó Ivo. En esas PPT aparece cada una de las inspecciones, o sea, cada una de las técnicas básicas que están acá detalladas, pero en la otra aparecen las figuras y aparecen algunos detalles adicionales. Y yo una de las cosas que, no sé si se las indiqué a ustedes, pero yo tengo un libro bastante amplio. Ahora, no sé si, pero de todas maneras yo se los voy a subir a algún drive, algo así, y les voy a dar el vínculo de tal manera que lo tengan a disposición, donde sale cada uno de los fundamentos teóricos y de los respaldos que tienen cada una de estas técnicas, y cómo se hicieron los análisis y los estudios para ir relacionando, ¿cierto?, estas técnicas con la falla para la cual nosotros lo vamos a aplicar, donde están los principios de funcionamiento y está todo el principio y la teoría relacionada con cada una de estas técnicas. En general, estas técnicas son técnicas no destructivas, por eso que se denominan NDT. Y tenemos en primer lugar, ¿cierto?, la inspección visual, en la cual pueden existir distintos instrumentos para lo que es hacer esta inspección visual. Inclusive están dispuestas inspecciones visuales que pueden ser de las personas, como también la disposición de algunas cámaras o algunos elementos más sofisticados para hacer estas inspecciones visuales, ¿ya? Entonces, la inspección visual es una de las técnicas sintomáticas, ¿cierto?, que está asociada inclusive al sentido de la vista. En segundo lugar, y creo que es una de las más importantes y a las cuales ustedes tienen que dedicarle un tiempo importante como ingenieros mecánicos, está todo lo relacionado con el análisis de vibraciones, donde el análisis de vibraciones, que es lo que indica la intensidad de la vibración, y a eso hay asociado, dependiendo de los tipos de máquina, del nivel de revoluciones con que trabaja la máquina, hay niveles de alerta y nos van señalando también si es admisible o no es admisible, es tolerable o no es tolerable el nivel de vibraciones para alguna máquina en específica. Hay una serie de tablas que, si ustedes van a la literatura especializada en el tema de vibraciones, es lo primero que aparece. Les voy a subir también un libro relacionado con el tema, un libro de vibraciones completo que les va a quedar a disposición. El nivel de vibratorio, ¿cierto?, como severidad de las fallas, que están asociados, como les digo, a los tipos de máquinas, está asociado también a la aplicación en particular, y también asociado a las revoluciones de la máquina, está asociado el nivel de severidad de la falla también que pudiera tener. Otro aspecto tiene relación con la lectura de espectro para los distintos tipos de falla, y que uno de eso también son técnicas que usa a objeto de poder alinear o balancear un sistema o un componente mecánico. En general, ¿cierto?, podemos decir que el tema de vibraciones, si bien requiere algún análisis en profundidad y algún análisis del tipo matemático, nosotros, el que nos facilitó la vida, ¿cierto?, en esto, fue quien aparece ahí, don Jean-Baptiste Fourier, ¿ya?, donde trabajó, ¿cierto?, todo lo relacionado con
los dominios tanto de la frecuencia como también los dominios en el tiempo, y aparecen algunas ecuaciones y algunas transformadas por ahí, ¿cierto? Que no, en definitiva, esas fueron incorporadas a los distintos equipos, que, como el que está presente ahí, y que en definitiva es el que nos hace la pega, porque a través de estos equipos, ¿qué es lo que hacen? Básicamente hacen las mediciones respectivas y nos van señalando, ¿cierto?, el estado del equipo en cuanto a la intensidad de vibraciones. ¿Ya? Ahora, estos equipos, yo que más recuerdo son unos equipos de marca SPM, y ¿qué es lo que hacen? Nos miden la intensidad de las vibraciones, y de acuerdo a esas intensidades de vibraciones, los equipos están calibrados, ¿cierto?, a objetos que nos vayan señalando para un equipo respectivo si este pudiera estar en falla o no estar en falla. Adicionalmente tienen la bondad de que nos permiten también medir el estado de rodamiento, tienen otras funciones como la medición de temperatura, las RPM, incluso ¿cierto?, nos van indicando y tienen la posibilidad de medir las condiciones de cavitación en las bombas. ¿Ya? Entonces, el nivel de vibraciones y la intensidad de las vibraciones, las frecuencias de vibraciones, son aspectos que es interesante manejar, empezar a dominar, sobre todo en las empresas químicas, las empresas también petroleras, donde la presencia de máquinas rotatorias es fuerte. ¿Ya? ¿Consultas hasta ahí? ¿Ya? No, profesor, todo bien. ¿Dónde hiciste la práctica, Ian? En GNL. ¿GNL también la hiciste junto a Dylan? No, que creo que se confundió. Dylan no sé dónde hizo la práctica. ¿No? No, Ah, tú hiciste, de veras que tú la hiciste en GNL, po. claro. Ya. Es que desde esa vez que no hablabas tú, po. Claro. Ya. Y en GNL pues no hay mucho bombeo ahí. O sea, sí hay. Está el equipo del intercambiador de calor ¿Ya? que ocupa agua de mar, Ya. pero no, fuera de eso no hay muchas bombas. No hay mucho bombeo. ¿Y máquinas rotatorias? No vi. Ya. Bueno, pero aquí tenemos, digamos, el tema de las vibraciones está asociado inclusive mucho también a máquinas herramientas, a todos los procesos de fabricación donde nosotros, en las correas transportadoras, todo el tema de las vibraciones es un tema sumamente importante. ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, dentro de las otras técnicas básicas aparecen los líquidos penetrantes, ¿cierto? Donde tenemos básicamente los líquidos penetrantes o las tintas penetrantes se usan básicamente para lo que es la detección de fallas superficiales en los cascos, en los estanques, en los cascos o en los shell de hornos, molinos, en estanques. Ya las tintas penetrantes tienen bastante aplicación para lo que son las fallas superficiales. Y básicamente son tres tipos de tinta que se usan: una tinta de limpieza, una tinta, digamos, que es la de penetración, y la otra es una tinta reveladora. Y una técnica, digamos, bastante utilizada, sobre todo en lo que son en las estructuras, en los shell de las máquinas, de los equipos. Las partículas magnéticas son fundamentalmente una técnica también utilizada para lo que es la detección de fallas superficiales en estructuras metálicas, y muy similar a la aplicación que tienen las tintas penetrantes, y se basa fundamentalmente en algunos polvos magnéticos, la técnica MagnaFlux,
particularmente, que es una de las técnicas, y se basa, digamos, en la discontinuidad de esas partículas magnéticas para detectar lo que son las fisuras superficiales. Ya el ultrasonido es otra técnica que se basa, ¿cierto?, básicamente en lo que son las frecuencias y en el efecto Doppler particularmente, y lo que hace y sirve esta técnica para lo que son ya las fisuras o las fallas más profundas, o para detectar algunas fallas en fundiciones, producto de sopladuras o que existan porosidades internas. Entonces el ultrasonido es una de las técnicas para detectar muchas veces fallas que se producen en ejes de gran diámetro o en estructuras profundas. El análisis de lubricación, también vamos a darle un tiempo más detenido, y aquí avisarles también, aquí siempre sale alguna pregunta para el certamen, y particularmente relacionado con la limpieza, con lo que es todo lo relacionado con limpieza y contaminación de los líquidos lubricantes, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que hacemos? Por un lado, analizamos todo lo que es la degradación de las características de los líquidos, de los fluidos lubricantes. También hacemos un análisis, ya sea por ferrografía o por el tema de espectrometría, de absorción, o hay espectrometría que es la de absorción y la de emisión. Son técnicas que nosotros no tenemos que tampoco dominarlas, porque normalmente ese tipo de medición de la contaminación se hacen con algunos equipos instrumentales en los distintos laboratorios, ya sean internos de la empresa o de manera externa. Pero ¿qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo todo lo relacionado con la degradación de las características del lubricante, dado que si el nivel de degradación es alto, nosotros tenemos que proceder con el cambio de aceite, donde nosotros vamos también dentro de este tema a revisar cómo debemos hacerlo, cómo debemos tratar el aceite que vamos a cambiar, y sobre eso habla bastante todo lo que es la ISO 4406, que es la norma ISO que se basa en un código con 3 dígitos que nosotros vamos a revisar con mucho detalle, porque les digo que de ahí va a aparecer el certamen y eso lo vamos a ver hoy día. La contaminación relacionada con la contaminación externa de los aceites, que tiene que ver con el polvo y agua. Ya, en ambos casos, ¿cierto?, se produce una degradación de los aceites por las pérdidas de características. La contaminación externa normalmente se produce por algunos componentes respiraderos, o por algunas superficies que no están cubiertas, donde ingresa el polvo, y el polvo va degradando el aceite y va inclusive cambiándole las características, porque la presencia de polvo puede hacer que el aceite, más que en un elemento lubricante, se transforme en un elemento o en un componente que sea abrasivo. La presencia de agua en los lubricantes, y ustedes, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, y ahí Ian de nuevo, usted iba a participar hoy día fuerte. ¿Ustedes hicieron taller? Sí, Sí. ¿Tornearon? sí. ¿Sí? ¿O taladraron? Porque ahí se utiliza, ¿cierto?, para bajar la temperatura, se utiliza una emulsión que tiene la característica de ser un líquido, el refrigerante, ¿cierto? Sí, sí me acuerdo. Entonces, Aplicaban bueno, un refrigerante. la Sí, emulsión refrigerante, que parece como un líquido lechoso, que es digamos, es una emulsión de agua y con aceite. Pero cuando muchas veces el agua, ¿cierto?, entra a un circuito de lubricación, o entra a un circuito hidráulico, el aceite también se emulsiona.
y pierde sus características. Por lo tanto, eso puede llevar, ¿cierto?, a una falla prematura, y hay pérdidas de confiabilidad y pérdidas de disponibilidad, pérdidas relacionadas con la utilización de los equipos, pérdidas relacionadas con producción. Entonces, nosotros tenemos también que estar verificando que no se introduzca, ¿cierto?, agua a los circuitos hidráulicos o a los circuitos de lubricación. ¿Ya? Entonces, también, aparte de la contaminación externa, hay contaminación interna, que son partículas y lodos. Normalmente en las faenas y en los equipos móviles, en las faenas mineras, la contaminación por polvo, perdón, dentro de la contaminación externa está la contaminación por polvo, que es muy frecuente en los equipos móviles. La contaminación interna, que son partículas, lodo, está muy relacionada sobre todo con algunos componentes mecánicos donde se van desprendiendo partículas metálicas, que en definitiva es producto de las superficies friccionantes, ¿cierto?, que están participando y que se van desarrollando dentro de lo que es la función de los mecanismos, pero también está presente la presencia de lodos. Ahora, tanto las partículas friccionantes, las partículas estas que se desprenden, como los lodos, ¿cierto?, que pueden ser partículas metálicas, óxidos metálicos o estos lodos, evidentemente van también produciendo un desgaste adicional a los componentes metálicos, porque están sujetas y son parte del fenómeno de lo que es fricción, en lo que es parte de los fenómenos que estudia lo que es la tribología. Entonces nosotros tenemos por un lado la degradación de sus características, que es carbonización o aumentos de densidades, que nosotros tenemos que estar controlando. Está también la contaminación externa, que se debe al polvo que penetra por los respiradores o superficies que no están protegidas, la incorporación o la contaminación por agua, que muchas veces ocurre en los circuitos, y la contaminación interna, que es propia, ¿cierto?, de las partículas magnéticas que se desprenden de los componentes mecánicos, particularmente en los motores, ¿cierto?, el cigüeñal y el eje de leva. Es típico, ¿cierto?, que muestran y se demuestran y se analiza el desgaste de esos componentes, y es un análisis del tipo predictivo sintomático, en el cual por ferrografía se van analizando, ¿cierto?, el desprendimiento de estas partículas y la presencia también de lodos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Javiera? No, profesor. ¿No? ¿Alguno de los Roberto, Lago, Mena? No, ninguna duda, profesor. ¿No? Bien, continuamos. Bueno. Hasta ahí, ¿cierto? Tenemos todo lo que es el análisis, el ultrasonido, el análisis de lubricante. Bueno, la termografía, que es una de las técnicas que se utiliza a objeto que usa, digamos, fundamentalmente mapas termográficos, donde los mapas termográficos, hay un mapa termográfico que está para las condiciones normales de funcionamiento y operación de los equipos, y hay otro mapa termográfico, hay mapas termográficos que me van mostrando, ¿cierto?, cuando un equipo empieza a mostrar algún tipo de falla potencial. La termografía se utilizan algunas cámaras termográficas, y se utiliza prácticamente en lo que son la medición de cambios de temperatura en los hornos, y también la variación de temperatura que pueden ocurrir en los distintos circuitos eléctricos. En los circuitos eléctricos se producen cambios de temperatura, y es un síntoma de falla, sobre todo cuando las conexiones eléctricas empiezan a soltarse, ¿ya? Y las inspecciones radiográficas fundamentalmente se refiere al uso de rayos X o escáner,
¿ya? Donde nosotros podemos hacer mediciones relacionadas con el estado de soldaduras, ¿m? ¿Cuál es la condición de alguna soldadura en particular? ¿M? Las porosidades y algún tipo de condición de mala soldadura, nosotros la podemos detectar por estas inspecciones de carácter radiográfico. Y los tipos escáner y escáner fijo es una aplicación fuerte de lo que es la inspección radiográfica, sobre todo para verificar y controlar el estado de las correas transportadoras que son de carga pesada, sobre todo las correas transportadoras que se trabajan en minería, donde normalmente las correas, hay correas que tienen longitudes hasta de 5 o 6 kilómetros y que transportan mineral y que son de carga pesada, y estas correas en su interior llevan cables de acero. Entonces, la falla o de alguna manera el deterioro de estos cables de acero yo los voy controlando por la vía de esta inspección radiográfica. ¿Ya? ¿Consultas hasta ahí? Ivo. No, profe, no tengo consultas. ¿Pero le quedó claro las técnicas básicas y lo que es el mantenimiento predictivo, cómo se aplican ahí? Sí, sí, igual como discutíamos la clase pasada, ya tengo bastante claro que lo que es el mantenimiento predictivo y la manera de hacerlo. Ok. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la clase 8, la parte 2, que vamos a ver un breve concepto de lo que es tribología. La tribología es una ciencia que aparece en Inglaterra por allá por los años 60 y que tiene, de alguna manera, relaciona lo que es la fricción, el desgaste, la lubricación y los consumos de energía y temperatura, ¿ya? Es una ciencia donde está presente la mecánica, la química, algo de electricidad, la nanotecnología. Hay varias ciencias que concurren, ¿cierto?, a lo que es ¿ya? Vamos a ver también los sistemas de lubricación, algunas de sus funciones principales, que tienen que ver con las funciones propiamente de lubricar, tienen también que ver con las funciones de sellado, tienen que ver con las funciones, con una función relacionada con limpieza. Hay varias aplicaciones y funciones que están relacionadas con los sistemas de lubricación. La contaminación de aceite, ¿cierto?, que ya vimos algo, que hay una degradación de los aceites, hay contaminación externa y también hay contaminación interna. Y para ello, ¿cierto?, vamos a utilizar para su análisis una norma que es la ISO 4406, que es de contaminación y limpieza de aceite. Y vamos a explicar una técnica muy necesaria y que ustedes debieran manejar, por lo menos manejarla conceptualmente, que tiene que ver con la técnica del flashing, que es un proceso que se utiliza una vez que uno tiene los sistemas de lubricación o los sistemas hidráulicos recién mantenidos, o cuando yo voy a entrar en operación con algún sistema hidráulico o algún sistema de lubricación, previo a esa puesta en marcha, yo debo desarrollar un proceso que es de limpieza del circuito hidráulico o del circuito de lubricación, que se denomina flashing. Bueno, la tribología, como dijimos reciente, es una ciencia que estudia la relación entre el desgaste, la fricción y la lubricación. Por eso que es sumamente importante cuando nosotros diseñamos un proceso donde hay presencia, ¿cierto?, de mecanismos, la calidad superficial, es decir, las rugosidades del mecanismo y todo eso que ustedes analizaron y vieron en mediciones mecánicas. Las rugosidades, la calidad superficial es sumamente importante para los aspectos relacionados con el desgaste, la fricción y los tipos de lubricantes, ¿ya? Entonces,
La tribología es una ciencia que estudia la fricción, tiene sus lógicas, tiene sus principios, y pueden estudiar la fricción, el desgaste, los consumos de energía, y también todo lo relacionado con la lubricación más adecuada. Esa es la tribología, que es una ciencia bastante más profunda que la breve descripción que hemos hecho acá, y que en definitiva, si bien es una técnica que nos permite a nosotros alcanzar grandes niveles o nos permite mejorar la relación entre el mantenimiento programado y el no programado, nos permite también disminuciones notables desde el punto de vista de costo, nos permite también mejorar lo que es la confiabilidad, la disponibilidad y la integridad operacional, nos permite mejorar notablemente el nivel de EBIT en una planta. No es una preocupación, no es una preocupación que sea crítica en los procesos industriales, pero no porque no es porque la gente no quiera ahorrar o le dé lo mismo, sino que básicamente hay poco manejo en relación a esta técnica, a esta ciencia, y en definitiva la gente tiene problemas mucho más básicos y no le da el tiempo necesario, ¿cierto? Y precisamente este es uno de los temas que si la ingeniería de mantenimiento quiere ir mejorando, ¿no? Mejorando sus performance, mejorando su relación entre el mantenimiento programado, no programado, mejorando el EBIT, que son todas responsabilidades que tiene la ingeniería de mantenimiento, la tribología es algo que sí nos permite, ¿cierto?, alcanzar estos niveles de mejora. Entonces, es una ciencia originada en Inglaterra en la década del 60, muy cerca también de cuando nace el RCM, pero el RCM fue fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es multidisciplinaria, como lo habíamos señalado también, estudia la fricción, el desgaste, el consumo de energía y su relación con los lubricantes. Siendo la orientación muy técnica, lo que les señalaba, hace eficientes mejoras para lo que es el EBITDA, la relación mantención programada versus no programada, las cifras de disponibilidad, la confiabilidad, mejoran enormemente con un análisis tribológico completo de la empresa, consiguiéndose una óptima gestión de activos y obviamente aumenta el EBITDA. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que nos convoca, y aquí es donde yo quiero que pongan la máxima atención. ¿Qué hora es? ¿Quién me puede? Son las 9:15, profe. Nos quedan 10 minutos. ¿Ya? Entonces, la contaminación de los lubricantes, ya vimos por qué se contamina. Lubricar es la parte sometida a fricción, las partes sometidas a fricción, ¿cierto?, para reducir el rozamiento y por lo tanto el desgaste y la energía consumida. También sirve para disipar calor, reducir fugas internas, hace funciones de sellado muchas veces esto, y sobre todo en los temas de bomba. Proteger las piezas de la corrosión, arrastra las partículas condensados, sedimentos, limpiando y controlando la formación de barros, ¿no? Contaminación de lubricantes son elementos metálicos precedentes del desgaste de piezas sometidas a fricción y que producen a su vez desgaste abrasivo, los óxidos metálicos que también señalábamos, polvo y otras impurezas. Los respiraderos y las partes móviles lubricadas no protegidas es por donde pudieran entrar estas contaminaciones externas de polvo, agua, que dañan y contaminan los lubricantes. Las influencias del nivel de limpieza del lubricante en la vida de un componente mecánico, alrededor del 80% de los daños de los componentes de un sistema hidráulico se deben a presencia de partículas en el lubricante. Y aquí viene, ¿cierto?, lo que quiero que ustedes aprendan bien. Para medir el nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos se han establecido varias normas internacionales, entre las cuales una de las más conocidas es la ISO 4406, que toma como base el número de partículas mayores a 4 micras. Ustedes van a ver que un pelo, ¿cierto? Un pelo mide alrededor de 75 micras. Imagínense el tipo de partículas el tamaño de una partícula de 4 micras, ¿ya?
toma en cuenta partículas de 4 micras, de 6 micras y 14 micras para poder hacer este análisis de contaminación en los aceites, considerando, ¿cierto?, que están presentes en 1 mililitro de aceite, en 1 mililitro de aceite. De esos tamaños estamos conversando en este análisis, ¿ya? La contaminación de los lubricantes utiliza esta norma ISO 4406, utiliza 3 dígitos, separados por un slash, ejemplo de nivel de limpieza. Aquí, este es un código de nivel de limpieza. Este código está asociado a los distintos tipos de equipo y los fabricantes de equipos son los que nos entregan el código de limpieza que requiere un equipo determinado, ¿ya? Cada uno de los fabricantes, los OEM, los fabricantes de equipo, nos dicen, mire, para una máquina de papel, yo necesito este código de limpieza, ¿no? Para una turbina a vapor, yo necesito este código de limpieza en el lubricante que nosotros vamos a utilizar. Para un rodamiento, yo también necesito un determinado código de limpieza para el lubricante que se requiere. Si yo no tengo ese nivel de limpieza en el lubricante, va a afectar la vida útil de los componentes, va a afectar la disponibilidad, va a afectar la confiabilidad, va a afectar el cumplimiento de la promesa, ¿ya? Por lo tanto, cada equipo tiene su código y su nivel de limpieza que está indicado por el fabricante. Ahora, para conocer el número de partículas correspondiente a cada dígito, es necesario consultar la tabla respectiva. Hay una tabla donde nos dice, oye, el dígito 17 significa que hay entre tantas y tantas partículas mayor o igual a 4 micras. Entonces, la misma tabla, el código 15, que está relacionado con partículas mayores o igual a 6 micras, yo voy y busco en la tabla y me va a dar el rango, la cantidad de partículas que están asociadas a ese número 15. El número 12 me está hablando de las partículas mayores o igual a 14 micras que pueden estar presentes en esa especificación de lubricante. Entonces, para conocer el número de partículas correspondiente a cada dígito, es necesario consultar la tabla respectiva que consta en la norma. Y aquí vamos a ver, esta es la tabla. Dijimos el número 17, que son partículas mayores o igual a 4 micras, 15 partículas mayores o igual a 6 micras, 12 partículas mayores o igual a 14 micras. 17 significa que hay entre 1.300 a 2.500 partículas mayores o igual a 4 micras. Menor o igual a 4 micras. El 15, que se refiere a partículas menores o igual a 6 micras, está relacionado con el 15 me está indicando, ¿cierto?, que hay entre 160 y 320 partículas menores o igual a 6 micras. Y el dígito 12, me está indicando que hay entre 20 y 40 partículas menores o igual a 14 micras en 1 mililitro de aceite. A ver, aquí tengo que hacerla, porque aquí lo está indicando la corrección. Son partículas mayores o igual a 4 micras, partículas mayores o igual a 6 micras, partículas mayores o igual a 14 micras. ¿Se entendió eso, no? ¿Ivo? Sí, ¿Sí? Bueno, la contaminación de lubricantes, ¿cómo se mide el nivel de limpieza de un lubricante? Por medio de un equipo contador de partículas. La recomendación también es de los fabricantes de equipo. Y aquí señala lo que habíamos hablado. Normalmente, todo fabricante de equipo serio recomienda en los manuales el nivel de limpieza mínimo para cada componente. Si el usuario de un equipo no sigue esta recomendación,
el resultado será la reducción de tiempo de vida útil del mismo. O sea, perdemos confiabilidad, perdemos en definitiva la posibilidad de cumplir con los desempeños esperados. Y aquí está el código de limpieza de una turbina a vapor, 18 para partículas mayores o igual a 14 micras, 15 para partículas mayores igual a 6 micras y 12 para partículas mayores igual a 14 micras. Entonces ustedes van a la tabla y ven cuáles son los rangos de cantidad de partículas, ¿cierto?, que están presentes en 1 mililitro de aceite, considerando siempre que el primer dígito corresponde a partículas mayores igual a 4 micras. El dígito 15 corresponde a partículas mayores o igual a 6 micras, y el dígito 12 en el código corresponde a partículas mayores o igual a 14 micras en 1 mililitro de aceite. ¿No? De manera similar aparece para las máquinas de papel, también de manera similar para los rodamientos de bolas, ¿cierto? El 15 partículas mayores igual a 4, el 13 partículas mayores igual a 6, el 11 partículas mayores igual a 14. Y nos hace una especial referencia al aceite nuevo. El aceite nuevo es el que nosotros debemos incorporar ya sea en una turbina a vapor. Pero en la turbina a vapor, si ustedes se fijan, tenemos un código de limpieza que el primer dígito, que corresponde a partículas mayores o igual a 4 micras, me va a dar, solamente mirando el dígito, que requiere un nivel de limpieza superior, es decir, requiere un aceite más limpio que el que nos da, ¿cierto?, la Parker como una convención del nivel de contaminación que tiene un aceite nuevo. Normalmente, el aceite nuevo tiene un nivel de contaminación superior al de los aceites que requieren los equipos. Por lo tanto, y aquí es importante que lo consideren y lo tengan presente, porque es parte de lo que van a tener que responder. El aceite nuevo normalmente requiere de un microfiltrado. ¿Ya? Es parte de los procesos. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación es mayor el del aceite nuevo que el de los aceites requeridos. Si yo echo el aceite nuevo de una sola, me voy a encontrar con el problema, ¿cierto?, de que al tener una mayor contaminación que el requerido, va a afectar la vida útil del componente y va a afectar la confiabilidad del sistema. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien que no esté claro? ¿Ah? No, le decía que sí. Ya. Y previo, ¿cierto?, a hacer el cambio de aceite, una vez que está microfiltrado y que tiene el nivel de contaminación exigido por el fabricante, yo lo que tengo que hacer previamente es hacer un flashing. Y el flashing es una limpieza del circuito que tiene ciertas características y condiciones. Las dos más importantes están relacionadas. Una, que el fluido que yo utilizo en los flashing es de características similar al que yo voy a incorporar al circuito, ¿ya? Pero es un aceite hidráulico o un fluido más barato, de condiciones similares, pero en definitiva yo busco un fluido más barato, y lo que busco también para hacer la limpieza es que cuando yo procedo con esa limpieza, el flujo que yo debo tener para hacer esa limpieza debe ser un flujo de carácter turbulento, es decir, un número Reynolds superior a 4000. Me imagino que todos han hecho mecánica de fluidos, ¿cierto? Saben lo que es un flujo turbulento y un flujo laminar. ¿Ivo? Sí, esos cursos ya todos los hemos tomado para esta altura. Ok. Y hasta ahí llegamos. Estos son algunos de los equipos para hacer espectrometría o ferrografía para lo que es el tema de contaminación de los aceites. Consulta, si no cerramos hasta acá.
Recuerden que revisen bien este procedimiento de contaminación y cambio de aceite, porque esto es pregunta asegurada en el certamen. Consulta. Si no, nos estamos viendo el próximo lunes y ahí traigan las consultas del caso. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Hasta Chao, luego. que estén Chao, bien. profe. Nos Chao, vemos. Profe. chao, chao.